a grabar, hermanos, con nuestro perfil. Estaban platicando con nuestro hermano Juan que pues han bloqueado y bajaron lo que es la primera página y pues ahorita estamos transmitiendo por la página o el perfil mío y pensando un poco lo que estábamos meditando, en lo que hablábamos, hay unas palabras en las cuales eso uno no las puede ni decir porque bloquean lo que es la página, pero hermano, no podemos callar lo que dice la Escritura y es por medio de ello que Dios llama al corazón del hombre al arrepentimiento. Y ya no quieren llamarle pecado, lo que es al pecado, sino le quieren llamar error. E incluso algunas versiones la traducen así como error. Pero debemos de llamar las cosas como Dios las llama. Amén. El tema del día de hoy es la fe de Tamar. Y el texto clave es Génesis 38, versículo 24. Repito, Génesis 38, versículo 24. Es su palabra en el nombre de Jesús. A los 3 meses, alguien le contó a Judá: tu nuera, Tamar, ha actuado como una prostituta y como resultado de eso quedó embarazada. Entonces Judá dijo: tráiganla y quémenla. Cuando la estaban sacando, ella le mandó un mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue el que me embarazó. Mírenlas. ¿De quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá lo reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Selá. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el momento en que ella diera luz, tuvo mellizos. Al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano, y allí la partera le ató un cordón rojo. Ella dijo: este fue el que nació primero. Pero él volvió a meter la mano, y salió su hermano. Entonces la partera dijo: qué abertura que has hecho tú mismo. Por lo cual lo llamaron Fares. Después salió su hermano, el que tenía el cordón rojo, y por eso lo llamaron Sera. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sé que ciertamente has bendecido tu palabra, Señor, por la cual hemos sido transformados y estamos siendo transformados a tu imagen y a tu semejanza, a la semejanza de ese Hijo unigénito, Señor. Es la fe, es la certeza de lo que esperamos, Señor, la convicción de lo que no vemos, que sabemos que tu obra será terminada en cada uno de nosotros, será perfeccionada, Señor. Y has dejado, Señor, este sello de tu Santo Espíritu para perfeccionar en nosotros, Señor, esa obra maravillosa para ser justificado por medio de la fe y no por obras, Señor. Haz crecer en nosotros esa fe que te agrade, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Quiero que pongamos mucha atención, hermanos, en lo que estaré a continuación hablándoles, porque es parte de la conclusión del tema y está ligado a lo que es a la enseñanza. En mi corazón, como hermanos, me gusta mucho la escatología. También ustedes lo pueden ver de un punto de vista escatológico, que puede pasar. Pero quiero hablar acerca de esa parte de la conclusión para que pueda entender parte de lo que es el mensaje, como que usted esté viendo una película y se le dé en resumen lo que va a pasar de la película para que usted pueda entender
la película que se dará a continuación. El nombre, hermanos, que Pedro tenía primero era Simón. Simón viene del hebreo, hermano, que significa escuchar. ¿Qué significa escuchar? Hablando con el hermano, yo decía yo, Simón, Simón. Y dije yo, Simón. Porque el Señor me estaba poniendo en mi corazón de que el nombre de Pedro o Simón no fue dado a casualidad a él, sino que él fue el que Dios utilizó para abrirle los oídos a ese pueblo rebelde, judíos. Se les llama judíos porque ellos mantuvieron la fe y vienen del pueblo de Judá, hermanos. Entonces, Pedro fue, hermano, el encargado de abrirle los oídos, recordando que la palabra Simón viene de Shemá, que es oír, pero no por oír, sino es oír para obedecer, oír para tener fe. Entonces, cuando nosotros miramos que en la Escritura dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír, viene la fe, hermanos. Podemos nosotros decir entonces que Abraham fue justificado por el oír. La palabra que Dios le habló, la creyó. ¿Qué palabra, hermanos? Tantas palabras que tiene y promesas que tiene Abraham. Bueno, de las promesas, esa es la promesa, de la cual se repite el apóstol Pablo y dice, de su simiente, en su simiente, serían benditas todas, hermanos, las familias de la tierra. No solamente dice la familia de Judá, la familia de las otras 10 tribus perdidas, como muchos dicen ahí, es que se fueron para Centroamérica, las 10 tribus perdidas, otras están aquí en Estados Unidos. Y entonces no, dice todas las familias de la tierra. Y todavía no existía, hermanos, el levirato. No había ley. Pero Dios ya había prometido bendecir por una simiente, por una descendencia que le nacería a Abraham. Y esa simiente es Cristo. Esa descendencia se cumple en Cristo. Él es esa simiente que bendijo y bendice a cada familia de la tierra. Y ha bendecido, ¿con qué? Con su salvación, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, por la fe, por el oír, han sido benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa, cuando nosotros la creemos, se nos es contada por justicia. Por justicia. Y eso que es más por decir, hermanos, que cuando Abraham escuchó a Dios decir esa promesa, no tenía hijos, hermano. No tenía hijos. Y le creyó. Por eso es, hermano, que le fue contado, hermano, por justicia, la fe. Así que esa promesa que es Cristo como Salvador y una promesa de la descendencia de Abraham, Tamar se aferró a esa promesa, que de la descendencia de Abraham iba a venir el Mesías, iba a venir el Salvador, hermanos. De esa promesa se aferró Tamar. Dios, hermanos, para mirarlo de una forma profética, para mirarlo de una forma escatológica, Tamar simboliza a esos gentiles, hermanos, a los cuales, si a usted le gusta esto de lo profético, de lo escatológico, hermanos, al final de los tiempos, quienes van a perseguir a los creyentes en Cristo, hermanos, no es el mundo en sí, sino son los mismos judíos, hermanos. Son los mismos que persiguieron los primeros creyentes y los persiguieron a morir. Entonces, se volverá a dar esa repetición. Y es el mismo testimonio de Tamar quien llevará a Judá a volver a creer nuevamente. Esta historia, hermanos, de Tamar fue una historia que le abrió los ojos a Judá. Así los creyentes, cuando están siendo perseguidos, les abren los ojos a aquellos que no creen o han dejado de creer, hermanos. Es una historia de vergüenza, es una historia de engaño, es una historia de fornicación, es una historia de incesto. Son esas historias incómodas
que para un predicador o para una persona que va a hablar la palabra sale mejor ver hacia un lado y predicar de otra cosa. Sale mejor, hermanos, guardar silencio, pero donde el hombre guarda silencio, Dios habla. Dios no guarda silencio, hermanos. Dios no oculta el pecado. Dios habla y redime aún lo que el mundo desecha. La fe de Tamar representa lo que el mundo desechó y Dios redime. Dios lo redime. Muy probablemente, hermanos, Tamar ha de haber escuchado esta historia de cómo un Dios se le presenta a Abraham de Ur de los Caldeos y le da esa promesa. Ella se inclina a seguir esa fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, a pesar de que era cananea. A pesar de que era cananea, no era parte del pueblo de Israel, no formaba parte, hermanos. En el contexto de la historia, cuando uno ve la historia de Tamar, Judá llega a la tierra, hermanos, fuera de donde tiene el círculo de familiar. Porque resulta que cuando uno ve en Génesis 37, se da la historia de que sus hermanos venden a José. Sus hermanos venden a José y se va a vivir, dice, a la casa de un adulamita, un amigo llamado Hira. Probablemente la fe de Judá decayó después de haber entregado a su hermano José. Le ha de haber pesado en su corazón el actuar de mala manera, el actuar de haber rechazado, hermanos, a su hermano. Dice Génesis 38:1. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos. Hemos hablado, hermanos, que las palabras que salen en las Escrituras tienen un significado. En otras versiones dice descendió. Así que esta es parte del tema que vamos a hablar para el día viernes. No vamos a ahondar mucho ahí acerca de la declinación de la fe de Judá. Y dice que se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hira, residente del pueblo de Adulán. Aunque es la palabra ira, no es la ira de enojado, hermano, porque el nombre de, cuando uno lo va a buscar, significa resplandor. Y algo que también tengo que decirles, el significado de los nombres tienen que ver mucho con el contexto de la vida de ellos. Así que, aunque nosotros miremos, hermanos, un significado bonito, eso tendría que ver en su contexto con la vida que lleva y dónde está viviendo. Allí Judá, fuera, hermanos, de esa relación patriarcal, fuera de esa fe que habían confesado, Judá empieza a tener familia. Estando en la casa de un adulamita, es decir, siguiendo sus mismas costumbres. Tuvo 3 hijos. Tamar se casó con el primogénito llamado La Escritura lo señala como un hombre perverso, un hombre de mal actuar. Por la razón Dios le quita la vida, hermanos, por esa causa, por su mala forma de conducta. Pero según el Levirato, tiene un hermano, tiene 2 hermanos más. Pero según el Levirato, que no se había hecho ley, porque recordemos que el Levirato viene de la tribu de Leví, que aunque había nacido, la ley fue dada por Moisés. Y ellos fueron 400 años cautivos en Egipto. Aún José solamente había sido vendido a Egipto. Entonces, pero para que podamos entender esa ley del Levirato, era una costumbre patriarcal. Era algo que ellos lo hacían como costumbre dentro de la familia, que cuando alguien muriera, se hiciera responsable el hermano que siguiera para poder dar descendencia. Que habíamos hablado de la simiente, tenga eso presente. Era necesario que el hermano que siguiera guardara la descendencia de su otro hermano que había fallecido. La importancia, ¿por qué? Porque de ahí nacería el Salvador, el Mesías.
la promesa prometida que Dios le dio a Abraham. Todos los patriarcas tenían eso en su corazón. Dice Deuteronomio 25:5, hablando acerca de esa ley del levirato, hablando acerca de esa costumbre patriarcal que se tienen. Si dos hermanos, Deuteronomio 25:5, si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de su familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella, para cumplir con su deber de cuñado. Esa promesa de Dios, y lo recalco, fue siempre la descendencia, para dejar claro, hermanos, la simiente tiene que ver mucho con redimir. Por esa causa, cuando un hermano se casaba con la viuda de su hermano, la redimía. Tiene que ver siempre, hermanos, con rescatar, como lo que Cristo vino a hacer con nosotros. Tamar se casa de nuevo con el siguiente hermano llamado Onam. Hermano, un hombre que no actuó diferente a su hermano. Y no quiero hablar acerca de las cosas que se decía allí, acerca de no querer tener descendencia con ella. Porque la herencia tenía que ver mucho con la descendencia también de su hermano. Así que por codicia, hermanos, él no quiere dejarle descendencia a su hermano muerto. Y por la causa, Dios también le quita la vida a Onam. Así que, hermano, esto ya no pinta nada bien. Hay dos, como dicen allá, dos muridos. Dos personas que se han casado con ella y han fallecido. ¿Qué podríamos nosotros decir, hermanos? De seguro esta tiene una maldición. Esta es pecadora. Recuerdo en mi colonia, hermanos, había una muchacha. Esta muchacha se había casado 2 veces y le había sucedido la misma historia. A las 2 personas la habían matado. Lo que se decía en la colonia es que el tercero lo matan. Todo quería huir, todo el mundo quería huir de ahí, hermano. Entonces, lo que tiene en mente el padre, Judá, no es algo distinto a lo que nosotros podamos pensar, hermanos. Dice en Génesis 38:11. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre, hasta que mi hijo Sela tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Judá estaba engañándola, hermanos. Judá no quería cumplir su derecho de darle un pariente para que dejara descendencia y la redimiera. Judá en su mente muy probablemente, esta es una mujer pecadora. Dios no la quiere dentro de la familia con el propósito de Dios. Había llegado a un punto Judá que la promesa ya no le importaba de la descendencia. ¿Con cuántos hijos se quedaba Judá? Con uno, nada más. A Judá ya no le estaba importando. Había descendido de la casa de sus hermanos, se había alejado de ellos, estaba viviendo en la casa de un hombre adulamita. No estaba interesado en redimir a su nuera. Pareciera que la que está más interesada en la promesa, en llevar a cumplir la promesa, es Tamar, que el mismo Judá, al quien pertenece esa línea de promesa. El nombre de Tamar significa palmera. La palmera representa, hermano, esa justicia y esa rectitud, que a pesar de estar en el desierto, la palmera permanece erguida, con una paciencia firme de esperar que el rocío caiga aún en el desierto. Dice Salmos 92:12, el justo florecerá como la palmera. El justo, aquel que decide creer mediante la fe,
no mediante un linaje, no mediante obras. Recordemos que esta historia, hermanos, de Tamar estaba en una tierra donde creen en otros dioses, donde no tienen temor a las costumbres de Judá, donde el propio Judá, al mandarla a la casa de sus padres, la está inclinando a que regrese a esos dioses. Le está inclinando, probablemente ella desistirá de ser parte de la descendencia del Mesías. Pero ella esperó pacientemente como las palmeras, hermanos. Que nuestra fe espere pacientemente. Sí, hermanos, esperaré pacientemente. Cuando Sela le fue prometido y le dijo, mira, sí, yo te lo prometo. Pero Sela está pequeño. Todavía tiene como unos 7, 8 años por ahí. Y le dice, espera, que se convierta en hombre. Y entonces yo te llamaré. Ahí te mandaré un WhatsApp. Y esperó entre 7, dicen los historiadores, 7 o 15 años esperando la promesa de ser redimida. Entre 7 y 15 años. Dice la escritura en Génesis 38, 12. Después de mucho tiempo, no de un tiempo, de mucho tiempo, murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo, dice, de Timnat, para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hira, el adulamita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda. ¿Cuánto tiempo andaba ese vestido de viuda? 7 y 15 años. Se cubrió con un velo para que nadie la reconociera. Y se sentó a la entrada del pueblo de Nayín. Hermanos, aquí como que sabía la nuera la costumbre que tenía de su suegro. También que muy probablemente no iba solo. Tal vez iba allí su hijo, Sela, con él. Y subieron. Y ella se preparó, se quitó su vestido y se puso un velo. Y dice, y se sentó a la entrada del pueblo de Nayín. Esa palabra Nayín significa ojos. Dice que está en el camino de Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Sela ya tenía edad para casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Así que ella llegó a la conclusión, este me mintió. No quiere ser justo, no me quiere hacer justicia, no quiere redimirme. Y eso que es parte de un patriarca de un pueblo. Ahora, pregunta es, ¿fue astucia o fue fe? Algunos escritores dicen de que se vistió como prostituta, pero yo no lo encuentro, hermano, y lo ando buscando. Ellos llegaron a esa conclusión de que se vistió como prostituta. Y aquí es donde uno se mete, dicen, a los callejones de las trompadas, ¿verdad? O a camisas de 11 varas. Pero hermanos, no dice en la escritura que se vistió como una prostituta. Dice que Judá creyó que era una prostituta. Él creyó que era una prostituta. ¿Fue maldad o fue una fe pragmática que realmente buscaba un fin justo? ¿Qué es realmente lo que pasó aquí en la escritura? La ley del levirato, como habíamos hablado, hermanos, da luz. Da, como dice allí, en Nayín, donde ella se fue a sentar, da luz, da claridad. Porque en esa ley del levirato, hermanos, cuando usted lo busca en 25, 5, 6, se da de que la mujer tenía que irse a la entrada
de la ciudad y sentarse a las puertas con los ancianos y exponer su caso de que el hijo no quería casarse con ella, por lo cual ella podía quitarle una sandalia y escupirle en la cara. Exponer su caso con los ancianos. Pero ella, ¿a dónde puede ir? Si vive en una tierra donde no creen en ese Dios. El único anciano y patriarca es el que no le quiere hacer justicia. ¿Cómo puede llegar a Judá y decirle hazme justicia cuando le emitió 7 a 15 años para que empujarla a buscar a otros dioses? Y ella no quería pertenecer a la familia de la promesa. Tamar se sentó a la entrada de Naín, que significa mirada, significa ojos. Tamar sacaría a la luz pública la injusticia de Judá. Porque, ¿cuál fue el pecado de Judá? Negarle el derecho de un redentor prometido. Judá falló como patriarca, hermanos. Judá tenía que mantener la línea, el linaje. Tenía que conservarlo. A él ya no le estaba importando eso. Él se interesaba más por sus ovejas y trasquilarlas. Esa era lo que él quería. La ley, aunque la ley no obligaba a Judá a unirse a Tamar, la justicia del pacto lo obligaba a no abandonarla. Y fue lo que hizo Judá, abandonar a Tamar, abandonar la fe de Tamar. Dice Génesis 38:15. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó. Otras versiones dice creyó. La hizo pasar como una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí? Le respondió ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño. Le respondió Judá. Ella dijo, está bien, respondió ella, pero déjame algo de garantía, algo que me lo demandes. Cuando habla acerca de la Escritura, hermanos, que Dios nos redimió a nosotros y que nos dio algo de garantía, ¿qué nos dio algo a nosotros de garantía? Su Santo Espíritu, como promesa, diciendo que va a volver. Dijo ella, ¿qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. Ella dijo, dame tu sello, tu cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se lo entregó y se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de ahí. Se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Estos 3 testigos, hermanos, que se dan, el cordón, el sello y el bastón, cuando él le dijo, ¿qué quieres que te deje? Esto tiene mucho que ver, hermanos, y no vamos a ahondar ahí. Tiene que ver mucho con la redención. Tiene que ver mucho con lo que Dios está haciendo aún dentro de su iglesia. Es una relación profunda, hermanos, de redención. Es como que alguien haya dejado su firma, su ID, hermano, o su licencia y su pasaporte. ¿Cómo va a salir del país? ¿Cómo va a decir que no fue la persona? Estos objetos que nosotros podamos decir son 3 testigos irrefutables, hermanos, que revelan la verdad y producen justicia. Funcionan como pruebas legales para redimir a alguien. Son símbolos de autoridad, son señales incluso proféticas dentro del plan redentor de Dios. Dice en Génesis 38:20. Más tarde Judá le pidió a su amigo, Hira el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar,
¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se ha sentado junto al camino, a la entrada de Enaim? Respondieron, nunca hemos visto una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces regresó a donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla, porque en ninguna parte, y los hombres de la aldea afirmaron que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces respondió, deja que se quede con las cosas que le di. Esto es clave, hermano. Deja que se quede con las cosas que le di. Las garantías que él tiene, déjalas. Dijo Judá, envié el cabrito tal como lo acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Y él dice, si regresamos a buscarla, seremos el hazme reír del pueblo. Y cuando me quedé con esta imagen, hermanos, ¿cómo es posible, iban a decir, que aquel que dice que tiene otra fe, anda buscando a una disque prostituta por allí, hermanos? Y ellos por eso, por vergüenza, ellos no quieren seguir buscando y dejan que eso mejor se quede así. Dios, hermanos, transformó la vergüenza de Tamar en un propósito. Aun cuando, hermanos, se le atacha a ella de haber actuado con alevosía y ventaja. Dice Génesis 38:24, unos 3 meses después le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. Miren lo que dice Judá, sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Allá decían, ¿verdad? El burro hablando de orejas, dice. Qué fácil juzgar, ¿verdad, hermano? Nosotros conocemos por la ley que el que peca, no solamente que haya en fornicación o adulterio, no solamente es la mujer, sino también el hombre. Qué fácil es nada más señalar, hermanos. Pero cuando, dice el 25, cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. Ok, dice. Espérense. Mándenle un mensaje. Tomen una captura de pantalla de las cosas que tengo yo aquí, para que vean. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjense bien. ¿De quién son este sello? ¿De quién son este cordón? ¿Y de quién son este bastón? Yo no me imagino a Judá la cara en que estábamos, haber cambiado de conversación. Cuando Judá descubre, hermanos, lo que ella tenía en mano, el castigo se le olvidó. Ella presentó las pruebas, hermanos, de esa convicción de lo que ella quería. Ella presentó esa revelación de identidad, obligando a Judá a reconocer su propio pecado y su compromiso que ya había olvidado. Dios tomó lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo que se cree. Dios estaba tomando a Tamar para avergonzar a Judá públicamente. Génesis 38:26 dice, Judá lo reconoció enseguida y dijo, ay, recórcholis, ella es más justa que yo, porque no arreglé que se casara conmigo, con mi hijo Selá. Y Judá nunca más volvió a estar con Tamar. Dios, hermanos, el Dios que todo lo ve, es el que un día sacará los secretos a la luz. Un texto en Jeremías, hablando acerca del actuar de Judá, no de el patriarca, sino de todo Israel y de Judá. Habla acerca en Jeremías 2:26 y dice, Israel es como un ladrón que se avergüenza solo cuando es descubierto.
al igual que sus reyes, funcionarios, sacerdotes y profetas. Solamente cuando es sacado a la luz el pecado, hermano, es que puede traer arrepentimiento. Más justa que yo, repitió Judá. Judá no falló, hermanos, porque, repito, él no estaba obligado a engendrarle hijos a ella, sino porque él tenía que ser el protector de esa ley del levirato. Él estaba fallando, hermano, porque no siguió creyendo en la promesa de una simiente. Así como a Abraham se le dio la promesa y se le dijo a su siervo Eleazar: no busques mujer cananea para mi hijo Isaac. Judá se fue a buscar una mujer cananea. Y Dios tomó a Tamar para rehabilitar la fe de Judá. Este fue el pecado y esta fue la justicia que salvó a Tamar. La fe de Tamar la justificó. No permitió, hermanos, de que ese linaje se debilitara, se extinguiera por la negligencia de Judá. Es una negligencia, hermanos. Cuando la fe de los padres decae, la fe de los hijos también, hermanos. Por eso usted ve que Judá decayó en su fe y sus hijos decayeron en su fe y fueron perversos. Su propia negligencia de seguir creyendo a esa promesa. La promesa que tomó Tamar no se limita, hermano, por descendencia. No se limita a un solo pueblo, sino a la fe. Ella no quería escapar a otros dioses paganos. Seguro que ella había escuchado la historia de Sara, de Rebeca, de Lea y de Raquel, hermanos. Pero aunque esas historias, hermanos, fueron escritas por historias limpias, hermanos, a Dios no le estorba trabajar con historias sucias. A Dios no lo debilita, hermanos, escribir, dicen, líneas rectas sobre líneas torcidas que nosotros hemos escrito en nuestra vida o que alguien escribió en nuestras vidas. Dios es especialista para arreglar las cosas, hermano. Y nosotros debemos de permitirle a Dios de creer en esa fe de la cual creyó Tamar. Probablemente dijo: no, cierto, soy una mujer cananea, no formo parte de la descendencia. Pero si estas mujeres pudieron creer, ¿qué me impide a mí también creer? ¿Qué me impide? Aunque no tenga una historia limpia como la de ellas. La Escritura representa, hermanos, las acciones de Tamar, indicando que ella decidió tener fe. Decidió permanecer en esa fe que probablemente había visto en Judá y que Judá había abandonado esa justicia de pacto. Tamar, representa muchas vidas dentro del cristianismo, dentro de aquellos que confesaron a Jesús como Señor y Salvador. Representa, hermanos, a voces que se han silenciado, a voces que han sido rotas por el dolor y el abandono, a promesas incumplidas. Si alguien puede decir que tiene, hermanos, a mí me incumplieron, pastor, tal cosa. He conocido dentro del ministerio y pareciera que fuera cómico, hermano, cuando presentan, pero es un dolor dentro de los ministerios. Me dijeron que me iban a enviar y no me han enviado. 10, 15 años esperando. Hermanos, digo yo, ¿acaso tú te habilitas por la fe del otro? Hermano, ¿quién fue que te dio el ministerio? La fe es de actuar. Hermanos, y todavía están allí, hermanos, quejándose. Y pareciera que eso, hermanos, fuera, como le digo yo, cómico, pero lo he visto y lo he vivido. Entonces, si Dios, hermanos, ha puesto en nosotros el querer como el hacer, hágalo. Y Dios es el que va a mover o a promover el ministerio. Esa línea mesiánica de la cual tomó y se tomó, hermanos, Tamar, lo dice en Mateo
Yo quiero que usted lo busque en Mateo 1, en la genealogía, hermano, de Mateo 1. Porque es tan maravilloso, hermanos. Donde otros pudieran poner a otras mujeres, Dios decide poner a Tamar. Mateo 1, versículo 3. Y dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Ella por la fe fue incluida, hermanos, en la descendencia del Mesías. La fe de Tamar no solo preservó la promesa, sino también restauró la fe del hombre que había abandonado la promesa. Quiero terminar con esto, hermano. Dios transforma las vergüenzas en propósitos, aún cuando no ha dicho nada la Escritura de que era una prostituta. Y aún se predica de eso. Y Dios restaura esa vergüenza, hermanos. Toma lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a lo que se cree algo. El justo, dice la Escritura, por la fe vivirá. Y Tamar nos enseña que esa fe la justificó, que esa fe la hizo mantenerse esperando. Así que en medio de cualquier espera o desierto o crisis, hermano, Dios es experto en trabajar en esas crisis y sacar propósitos de esas crisis. Quiero orar, hermanos, que Dios nos justifique, hermanos, por medio de la fe. Así como justificó a Tamar, así sé que Dios nos ha justificado a nosotros por medio de la fe. Padre, Señor Dios Todopoderoso, a ti sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tú eres un Dios santo, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que llama a creer por medio de la fe tus promesas, porque tú eres capaz de redimir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, todo agravio, tú eres capaz de sanar, Señor, toda dolencia y toda enfermedad. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poner los ojos en ti, en el autor y consumador de la fe, Señor. Que toda situación torcida que haya estado en nuestras vidas, Señor, tú las alinees a tus propósitos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vivifica la fe, Señor. Que estos estudios, estas predicaciones, estos sermones que estamos teniendo, Señor, nos ayude cada día, Señor, a crecer en tus propósitos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y su pueblo dice, amén.